¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Cuando decimos que estamos frente a un cachivache, estamos frente a un cachivache. El presidente de la nación, principal empleado público, cree que el máximo representante de la argentinidad, el libertador de media América, se llama Juan José, porque evidentemente tiene
cambiada la historia y está ocupado con Milton Friedman, y entonces sabe los nombres de cada uno de los economistas del mundo europeo, del liberalismo, pero le cuesta saber que José Francisco es el máximo representante no solo de la Argentina, sino del medio continente americano. No saber cuál es el nombre de San Martín frente a los propios granaderos y tratarlo de Juan José es llegar ya al punto culminante de la necedad de quien está pensando todo el tiempo en el liberalismo y en la idea de que él es un ser que queda chico en la Argentina, que está para cosas mayores, y la verdad, a nosotros nos preocupa seriamente que estas cosas pasen, que estas cosas ocurren, y que además al propio cuerpo de granaderos a caballo le haya dicho que su máximo referente era Juan José. Claro, para él José Francisco o Juan José debe sonar cacofónicamente igual, como a lo mejor le suena igual decir que tiene una receta económica o que sea del Fondo Monetario, como a lo mejor le suena igual decir la verdad o la mentira, porque en el oído de Milei y en el razonamiento de este cachivache, todo parece estar sujeto a un mundo diferente. Es el presidente de un país que tiene al hombre más importante de su historia en el Santo Padre, que está recuperándose de su salud, que le llegaron de todas partes del mundo el saludo, menos donde él nació. El Papa, que es un vecino de Flores, no recibió oficialmente del presidente argentino ninguna preocupación por su estado de salud. Porque según Milei, es el maligno. Según él, la solución está en el muro de los lamentos, y entonces, a partir de esta mezcla y confusión que tiene entre la verdad y su propia realidad, está imbuido en un mundo que no es el real. Y cuando uno pierde el sentido de la realidad, todo es factible. En el mundo de la fantasía de Milei, todo es creíble, hasta incluso que se haga un timbero de la criptomoneda y que quede en el mundo como estar vinculado a una estafa el presidente de la nación argentina, sin que en nuestro país le haya preocupado mucho a la oposición por pedir explicaciones. En esta Argentina de hoy, cuando estamos recordando a 49 años del último golpe contra un gobierno peronista y un golpe de los más asesinos de todo, tenemos sentado en ese sillón de Rivadavia, donde también se sentó Videla, tenemos sentado a un verdadero impresentable que no conoce ni siquiera los valores de la propia historia argentina. Eso sí, si usted le pregunta sobre el mundo de la economía austríaca, seguramente sabrá mucho más que cualquiera de nosotros. Y si le pregunta sobre Milton Friedman o alguno de esos pensadores, seguramente que también. Y si le pregunta de la criptomoneda, sabe, pero no sabe todo, porque se equivoca en la timba financiera y queda entonces en el mundo como un criptoestafador, cuando en realidad fue un verdadero patinador de la timba, que además viene haciendo su socio, el que él denunció que cuando era funcionario de Macri había patinado 17.000 millones de dólares de las reservas argentinas, Toto Caputo, y que ahora lo tiene venerado. Bueno, con él la Argentina sigue rifando todo el tiempo parte de las pocas reservas que tenemos, porque en realidad no hay una meta clara, y entonces se le escapa el Washington pintado de verde, y a él lo preocupa mucho. Lo preocupa tanto que ahora el Fondo Monetario Internacional le dijo: yo te mando lo que pedís, pero tenés que devaluar. ¿Cómo devaluar? Sí, queremos que lo que te damos nosotros sirva para comprarnos la Argentina a mitad de precio. Porque es lo que pasa. Cuando llega la plata del fondo, devaluando el peso argentino, las empresas argentinas, por supuesto, caen vertiginosamente y la usura mundial la compra por la mitad de lo que debería pagarlo. Bueno, esto que está pasando hoy a la vista de todos nosotros es una determinación que tomó la mayoría del pueblo argentino cuando dijo que votaba a una persona que había anunciado públicamente que venía a destruir el Estado. Vaya si lo está haciendo. Que venía con la motosierra y que entonces a eso le hizo la prensa canalla
la gran difusión, como si fuera la verdadera solución, que mandó el oro fuera del país y nadie le ha pedido hasta ahora explicaciones para saber si está en Suiza, en Basilea o si está en Londres, que no tenemos ningún tipo de respuesta para dar al endeudamiento que venimos denunciando en este programa de hace tiempo, que insólitamente aumentó la deuda externa sin saber por qué ni para qué, después de todo el recorte y después de haber parado la coparticipación a las provincias y dejando a las provincias y por ende a los municipios por rebote sin la necesaria coparticipación que estaba pactada. Todo esto está pasando a nuestra vista, frente a nosotros mismos. Entonces la pregunta es, a 49 años del último y sangriento golpe de Estado, donde también ocurrió por las peleas internas del turno que gobernaba y porque la sociedad miró para otro lado, ¿no será que estaremos ahora siguiendo el mismo camino? El simplemente de decir qué barbaridad, de quejarnos cuando vamos a hacer una compra a la verdulería, al supermercado, o donde fuese, o al negocio de la tienda del barrio, y después seguimos con la rutina de aceptar todo. Hay que tener mucho cuidado, porque hace 49 años nadie pensó que ese golpe cívico-militar, repito, cívico-militar, donde hubo más de 200 intendentes que eran afiliados al Partido Radical, ese golpe, el último, fue también contra un gobierno peronista y fue criminal como todos los golpes contra el pueblo y como todos los golpes contra el gobierno peronista. Bombardearon la Plaza de Mayo en el 55 y fusilaron en el 56. Y ahora, después de los desaparecidos, después de todo lo que pasó, después de todo lo que ocurrió, el liberalismo que impusieron por la dictadura con Martínez Dios y Videla, ahora vino por los votos ciudadanos, por lo cual no está instalado ni sentado allí el cachivache porque lo puso una dictadura, no, es por la voluntad popular. Y entonces tenemos que preguntarnos si de verdad conocemos nuestra historia, si de verdad las marcas del pasado han hecho mella, o si tenemos una escasa memoria, o si no hubo una transferencia del análisis de los abuelos a los hijos y de los hijos a los nietos para saber qué pasó hace exactamente 49 años. Nosotros fuimos partícipes necesarios de aquel tiempo, sabemos lo que pasó, entendemos lo que pasó después, no lo aceptamos, pero lo entendemos. ¿Y por qué decimos que lo entendemos? Porque era el remate final con que venían. No hubo un solo golpe contra un gobierno peronista que no haya sido cruento. Siempre fue cruento. En el 55, cuando se hicieron del poder, tuvieron la decisión, cuando el pueblo reaccionó, de fusilar. Antes habían bombardeado para llegar al poder. Y ahora, en el último, hicieron desaparecer a la gente. Dijo Videla, el desaparecido no está, es una entelequia, no está. Esto pasó hace casi medio siglo. Pero aquellos que fuimos parte, y estamos vivos todavía, aquellos que sabemos lo que pasó, tenemos la obligación todos los años de recordarlo, pero esencialmente de que nuestros hijos y nuestros nietos sepan de lo que fueron capaces un grupo de enloquecidos, eso sí, con un gran aparato cívico atrás, que dijo, por algo será, cuando los venían a buscar. Y después se terminaron llevando al que decía eso. La sociedad argentina debería mirarse en un espejo y preguntarle a los abuelos, che abuelo, ¿qué hiciste vos? ¿Dónde estuviste? ¿Cómo veías las cosas? ¿Qué sentiste hace 49 años? ¿Saben algo? A pesar de las bombas, de los fusilamientos, de los desaparecidos, de los compañeros muertos, no nos han vencido. Hoy es 24 de marzo, hoy vamos a marchar, como todos los años, en paz, juntos, en colectivo, con la alegría, espero,
Espero que podamos encontrarnos ahí y sonreírnos y mirarnos y abrazarnos y tener un lugar de encuentro en un momento muy duro y en un momento donde necesitamos más memoria, más verdad y más justicia. Creo que es uno de los aprendizajes de estos años, sobre todo los últimos años, de que no hay que dar nada por sentado, que no hay nada establecido, que permanentemente la historia es un lugar de disputa, el presente es un lugar de disputa y el futuro es un lugar de disputa. Nunca vamos a lograr, sobre todo por cómo somos, que no haya más discusión. Porque justamente todos los que queremos más memoria, más verdad y más justicia, y que queremos que se sepa y que queremos contar, una de las características que tenemos es que no lo queremos imponer. No queremos eliminar al que piensa distinto. Y en estos días donde tenemos un gobierno que no solo niega lo que sucedió durante la dictadura empresario-militar, sino que lo reivindica. Y no solo lo reivindica en términos discursivos y simbólicos, lo reivindica en su faceta más cruel, que fue la política económica. Más que nunca tenemos que estar ahí con más memoria, con más verdad, con más justicia, poniéndole el cuerpo y siendo la generación que se haga cargo de todo esto. Entonces ahora les voy a mostrar un montón de documentos porque hay que recordar y hay que volver a mostrar. Por ahí alguno que ya está escuchando y diga, yo ya lo vi esto. Sí, es verdad. Pero ahora ya tenemos generaciones, ya tenemos 2 generaciones, nacidas y criadas en democracia, y puntualmente una que son los que están cerca de los 20 años, que no vivieron ni los 90, cuando reinaba la impunidad, ni el kirchnerismo, cuando el Estado tomó como bandera y como política de Estado los derechos humanos, y que solo recuerdan esto, gobiernos diciéndole que los derechos humanos son un curro, que no pasó, y sobre todo aplicando las mismas políticas económicas sin decirlo, que se instauraron en ese momento. Y haciendo ese doble juego que también sucedió durante la dictadura, que es que las políticas económicas regresivas, violentas, autoritarias, de destrucción del mercado interno, de concentración de la riqueza, de endeudamiento, solo se pueden imponer por el terror. Y así como en la dictadura, para cambiar aquella Argentina industrial, de pleno empleo, de reparto entre trabajo y capital del 50-50, como teníamos en el año 74-75, no le preguntaron a la sociedad si quería cambiar eso por un modelo de valorización financiera. Dieron un golpe, ejecutado por las Fuerzas Armadas y dirigido por un sector del empresariado nacional, con apoyo de los Estados Unidos. Y para eso, y para imponer ese modelo económico, tuvieron que secuestrar, torturar, asesinar, violar, desaparecer a 30.000 personas, robarse más de 400 bebés, mandar a cientos de miles de personas al exilio y, como les voy a leer en un rato, someter a millones de personas a la miseria planificada, como bien lo describió Rodolfo Walsh. Ahora voy a hablar y mucho y les voy a mostrar documentos, pero no quiero dejar pasar lo que sucedió el viernes, que fue la noticia que llegó de los Estados Unidos contra Cristina, prohibiéndole el ingreso a Estados Unidos. Uno de los legados de Cristina, uno de los grandes legados de sus gobiernos, tanto el de Néstor Kirchner como los 2 de ella, fue la política de derechos humanos, fue sostener desde el Estado el proceso de memoria, verdad y justicia. Y eso se paga caro. Entre otras tantas cosas que hizo, hoy estamos hablando del 24 de marzo. Y el otro día llegó una comunicación de Estados Unidos diciendo que Cristina tiene prohibido el ingreso. ¿Por qué? Según ello, porque es corrupta. Festejó Milei, le puso che Cristina, fin, una mezcla del léxico que usa Cristina para dirigirse a él, que le dice che Milei, y el fin de Manuel Adorni, y compartió la declaración del secretario de Estado Marco Rubio, que la estoy mostrando, así la compartió la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, donde informan que le prohíben el ingreso a Cristina, a Julio De Vido también, y a sus familiares,
por su participación, dice, en importantes casos de corrupción durante el ejercicio de cargos públicos, ¿sí? Esta acción hace que Cristina, De Vido y sus familiares directos no puedan en general ingresar a los Estados Unidos. Vale aclarar que Cristina no cometió ninguno de los delitos de los cuales la acusan, que Julio De Vido no tuvo condena tampoco por esos casos, que en el caso de De Vido ya estuvo preso acá, y en el caso de Cristina está muy cerca de ir presa por este mismo sistema empujado por los Estados Unidos. Recuerden que durante el gobierno de Macri, Estados Unidos mandó un embajador que se llamaba Edward Prado, que era un ex juez norteamericano que vino a la Argentina, según él, a ayudar a mejorar el sistema de justicia. Y lo que hicieron con ese embajador fue direccionar desde la Embajada de Estados Unidos cómo y a quiénes se perseguía. Y finalmente terminaron con Cristina condenada. Y de hecho, el mismo día en el cual se conoció esta noticia de los Estados Unidos, la Cámara de Casación le rechazó a Cristina el último recurso que le quedaba para rever su condena, que era un recurso extraordinario. ¿Y quiénes se lo rechazaron? Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Esos sí son corruptos. Borinsky y Hornos se juntaban con Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada mientras armaban estas causas. Y ni Borinsky, ni Hornos, ni Macri tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos. Por eso, e infinidad de otros casos de corrupción. Pero sigo, porque está el tuit de Cristina, cuando habla de esto, que dice, ¿por qué me impiden el ingreso a Estados Unidos? Dice, ¿será por la estafa cripto? Porque la verdad no hice ninguna estafa cripto, y hablando obviamente de que le deberían prohibir a Milei. ¿Mi hijo habrá abusado sexualmente a alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? ¿O habrá sobornado a una prostituta norteamericana para que no diera a conocer que la había contratado sus servicios porque lo perjudicaría en su campaña? Está hablando de Donald Trump. Me parece que la verdad debe ser que todavía no digirió que en el año 2019, después de haberle ordenado al FMI darle 45.000 millones de dólares a su amigo Mauricio Macri para ayudarlo en su campaña por la reelección presidencial, le hayamos ganado las elecciones. ¿Y ahora le van a volver a dar 20.000 millones de dólares a Milei, al Milei de la criptoestafa? Acuérdense que tampoco va a reelegir. En mi barrio dicen gastar pólvora en chimangos. El problema es que su gobierno después se hace pagar, el problema es que después lo hacen pagar a todo el pueblo argentino. Postdata. Che, economista experto en crecimiento con o sin dinero y en criptoestafas, ¿cómo te duele lo que digo, No pudiste contenerte y saliste a postear enseguida, dejando todos los dedos marcados de que fue un pedido tuyo. A vos solito no te da la nafta, ni en la economía ni en la política. Por eso salís a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional y a Trump. Se nota mucho, Milei. Y postdata 2, porque es muy interesante que Cristina lo junte, el 24 de marzo todos a marchar, que a Videla y a Macera nunca les prohibieron ingresar a Estados Unidos. Esta fue la respuesta de Cristina a esto que llegó el viernes. Y yo quiero marcarle, vamos directo a la imagen 466 y de ahí en adelante, porque esta idea de que a Estados Unidos le preocupa la corrupción es falsa. Nosotros ya publicamos, y les voy a mostrar algunos fragmentos, una nota en el Destape hace tiempo, donde mostrábamos cómo la corrupción era el eje de la seguridad nacional de Estados Unidos para sus negocios y su puja con China. ¿Qué significa esto? Estados Unidos siempre inventa una excusa para perseguir, para meterse en política interna de otros países y para meterse en política adentro de su país contra aquellos que no quieran seguir lo que dicen desde el gobierno. Fue en la posguerra la guerra contra el comunismo y con esa excusa intervenían países y entre ellos daban golpes de Estado, como los que dieron en la Argentina, como los que dieron en Chile, como los que dieron en Guatemala, siempre con la excusa de que no avanzara el comunismo. Después tuvieron la famosa guerra contra las drogas, y eso reconocido por funcionarios norteamericanos era lo que utilizaron como excusa para meterse en el movimiento hippie y en el movimiento negro. Y ahora encontraron un nuevo eje que es la guerra contra la corrupción, que según ellos les preocupa por su seguridad nacional, pero en realidad lo que deja al descubierto es que solo se trata de negocios. Y esto no son teorías conspirativas, yo ya lo he repetido muchas veces porque yo me dedico a leer y a investigar. Entonces me puse a leer e investigar los documentos de seguridad nacional que están publicados en el Departamento de Estado norteamericano de los últimos gobiernos.
Y por ejemplo, tenemos para ir mostrando qué dice Biden en su documento de seguridad nacional. Estos son documentos oficiales de seguridad nacional de Estados Unidos, que dicen que tienen la lucha contra la corrupción como núcleo de interés de la seguridad nacional. La estrategia para combatir la corrupción reconoce la amenaza única que significa la corrupción para la seguridad nacional de Estados Unidos. Estados Unidos, dice este documento, va a elevar y expandir a la escala de sus compromisos diplomáticos y su asistencia exterior, incluso capacitando a gobiernos socios para combatir la corrupción en cooperación con las fuerzas del orden de Estados Unidos. Vieron que mandaban a ese embajador. Haciendo todo esto en coordinación con nuestros aliados y socios, vamos a establecer reglas de juego justas, mientras a la vez sostenemos nuestras ventajas económicas y tecnológicas y damos forma a un futuro definido por la competencia justa. Porque los trabajadores y las compañías americanas, cuando los trabajadores y las compañías americanas compiten en igualdad de condiciones, ellos ganan. Acá ya empiezan a hablar de que se quieren quedar con negocios. Y dice, juntos apoyaremos una efectiva gobernabilidad democrática que responda a los intereses de los ciudadanos y defienda los derechos humanos y combata la violencia de género, aborde la corrupción, y atención, y los proteja frente a interferencias y coerciones externas, incluyendo las de China, Rusia o Irán. Esto decía Biden. ¿Qué decía Trump en 2017, cuando era presidente? Utilizando nuestras herramientas económicas y diplomáticas, los Estados Unidos continuarán, escuchen esto porque esto es lo que pasó el viernes, apuntando contra funcionarios extranjeros corruptos y trabajando con países para mejorar su habilidad para combatir la corrupción y, acá viene lo importante, para que las compañías de Estados Unidos puedan competir de manera justa en climas de negocios transparentes. O sea, combaten la corrupción, pero en realidad quieren hacer negocios. ¿Qué decía Obama? Porque esto no cambia, de republicanos y demócratas. Obama, 2010. Vamos a promover el reconocimiento de que la corrupción generalizada es una violación a los derechos humanos básicos y un severo impedimento para el desarrollo de la seguridad mundial. Y decía más adelante, vamos a institucionalizar prácticas transparentes en torno a flujos de ayuda internacional, la política fiscal y la participación del sector privado en torno a los recursos naturales para que sea más difícil que los funcionarios roben. Decía, y con esto Obama financiaba un montón de acciones en otros países. ¿Qué decía la USAID? La USAID, que es supuestamente el organismo de ayuda de Estados Unidos, en su plan estratégico 2018-2022. Todos estos son documentos públicos. Dice, nos enfrentamos a la corrupción en el extranjero, lo que socava la seguridad y permite que las organizaciones criminales transaccionales y genera desventajas para las empresas estadounidenses. ¿Qué más dice? La corrupción subvierte los mercados abiertos e impide la capacidad de las compañías estadounidenses para competir. Todo el tiempo están hablando de las empresas yanquis que no pueden competir supuestamente por la corrupción. ¿Les importa la corrupción? Bueno, no les importa la corrupción. Lo único que les importa es que las empresas yanquis se queden con los negocios en el resto de los países. Tanto es así que volvemos a la actualidad y Donald Trump, el mismo que ahora le prohíbe entrar a Cristina, hace unos días eliminó la prohibición de que las empresas estadounidenses paguen coimas en otros países del mundo. Esto es la página de la Casa Blanca. Y elimina restricciones que estaban en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA, y habilita que las empresas yanquis paguen coimas. ¿Y para qué? ¿Qué más dice la comunicación de la Casa Blanca? Dice que la seguridad nacional estadounidense depende de que Estados Unidos y sus empresas obtengan ventajas comerciales estratégicas en todo el mundo. Y el presidente Donald Trump está deteniendo la aplicación excesiva e impredecible de esta ley que penaba las coimas en el extranjero. Y dice, las empresas estadounidenses son perjudicadas por la aplicación de la ley que sanciona las prácticas corruptas en el extranjero, porque tienen prohibido participar en prácticas comunes entre los competidores internacionales, creando un campo de juego desigual. O sea, les dicen, si hay una empresa del país donde ustedes quieren hacer un negocio y paga coimas, ustedes pueden pagar coimas. ¿Cómo lo comprueban? No te lo dicen. Y atención, ¿para qué? Repito, esto está publicado en la web de la Casa Blanca. Las ventajas estratégicas en minerales críticos, en puertos de aguas profundas y otra infraestructura o activos claves en todo el mundo son fundamentales para la seguridad nacional estadounidense. Traducido, empresas yanquis, vengan a la Argentina, paguen coimas, quédense con los minerales, quédense con las puertas de aguas profundas, quédense con la infraestructura, todo para la seguridad nacional estadounidense. Y yo, Donald Trump, les habilito que paguen coimas para eso. ¿Ven que no les preocupa la corrupción? No tiene ningún problema con la corrupción. Les preocupa quedarse con minerales, puertos de aguas profundas e infraestructura estratégica, puntualmente en la Argentina, y apuntan, como les mostré recién, contra
los dirigentes políticos que no les dejen hacer esto. Contra lo que ellos llaman funcionarios corruptos. Pero no es Macri, no es Milei, no es Karina, es Cristina. Es Cristina. Me parecía importante arrancar por ahí, porque además Cristina cierra, y ahora sí me meto, con que efectivamente a los corruptos nunca les prohíben ingresar a Estados Unidos. No se lo prohibieron a Macera, no se lo prohibieron a Videla, no se lo prohibieron a Macri, no se lo van a prohibir seguramente a Milei. Vamos ahora al 24 de marzo, porque es muy interesante repasar las famosas tapas de Clarín de esa época, pero repasar varias, porque las de los primeros días son muy conocidas, vamos a ir mostrándolas, que hablaban de nuevo gobierno, como si fuera algo normal, que hablaban al día siguiente de total normalidad, las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno. Estas fueron las tapas de Clarín, un día como hoy, pero en 1976. Total normalidad. La única forma de que fuera tolerable el terror, entre otras, perdón, es que el sistema de medios dijera que eso era normal, normalizara que las Fuerzas Armadas derrocaran un gobierno constitucional para, y ahora les voy a mostrar, implementar un plan económico. El plan no era matar, el plan no era desaparecer, el plan era por guita. Siempre es por guita. Por eso les quise mostrar al principio lo de la corrupción. No le interesa a Estados Unidos la corrupción, le interesa la guita. Y en la dictadura fue por guita, no fue para matar gente. Los asesinatos fueron instrumentales. Pero sigamos viendo, porque esto está bueno, ir viendo el archivo de los primeros días. Estos son los primeros días, ¿no? Entonces dice, la Junta Suprema es el órgano supremo del Estado, ¿sí? Será presidente un alto jefe militar, todavía no habían decidido, no habían anunciado que era Videla. Lo primero, el derecho a huelga quedó suspendido temporariamente. Ese fue lo primero que hicieron. 26. Pero fíjense el 27 de marzo. Videla asume el lunes la presidencia, total normalidad, pero miren el título de abajo. Estados Unidos reconoció a la Junta. Crédito del FMI. 27 de marzo de 1976. A Estados Unidos no le prohibió el acceso a Videla, lo reconoció. Y además ya empezaban a hablar de un crédito del FMI, una de las cosas que nos dejó la dictadura. Digo para que vean todo el tiempo este ida y vuelta y por qué seguimos discutiendo lo mismo. ¿Qué más? Sigamos viendo las tapas, estoy día por día. Será anunciado hoy el nuevo gabinete, la Junta Militar ya fue reconocida por 32 países y ya empezaban a hablar de fútbol en la tapa de Clarín. Ya volvíamos a la normalidad, traspié de la selección ante Hungría y etcétera. ¿Qué más? Seguimos, el 30. Juraron Videla y sus 8 ministros, todo bien, y sigue, y Argentina juega con Alemania, no será televisado. ¿Qué más? Seguían diciendo en Clarín, convocó Videla para la reorganización nacional, normalidad, y anunciarán mañana el plan económico. Y esta es la tapa, mucho más dura y mucho más violenta que la del 24 de marzo. Esta es la tapa de Clarín el día del anuncio de José Alfredo Martínez de Hoz, el verdadero jefe de la dictadura, cuando anuncian el plan económico. Y miren lo que es el plan económico. Anunciaron el programa para el reordenamiento de la economía nacional. 1. Disponen la liberación de precios. ¿Les suena? Precios libres, cobren lo que quieran, lo dijo Milei. El gobierno establecerá los salarios, o sea, límites a las paritarias. ¿Qué estamos viviendo ahora? Límites a las paritarias. Aumentan los combustibles y el gas. ¿Qué pasó desde que asumió Milei? Se triplicó el precio de la nafta y los servicios públicos. Fue modificado el régimen impositivo. ¿Qué hicieron estos muchachos? También le bajaron los impuestos a los ricos. Y, esto es un dato importante, que ahora voy a mencionar, anulan la ley de inversiones extranjeras. Esa era una ley que se había votado durante el gobierno anterior para ponerle límites a las inversiones extranjeras y sobre todo que nos sirvieran. ¿Qué tenemos hoy? El RIGI. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y tanto es así que les propongo escucharlo a José Alfredo Martínez de Hoz,
destacando justamente cuáles fueron los principales hitos, y traten de hacerlo. Yo ahora, cuando terminemos de escuchar el video, se los voy a marcar, pero traten de ir viendo y reconociendo en el plan de Martínez de Hoz cosas que pasan hoy. Vamos. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura. ¿Le suena? Todo en nombre de la libertad, para arrancar. Notaron, ¿no? Milei también, en nombre de la libertad, liberan los precios, decía Martínez de Hoz. Libertad de precios, libertad de transacciones cambiarias. En nombre de la libertad también liberan el comercio exterior, importación, exportación e importación. ¿Dónde está eso? En la ley base y en el RIGI. Lo mismo, ¿eh? Reducción de aranceles, como hicieron el otro día también para destruir la industria argentina. Libertad de tasas de interés. ¿Qué hizo este gobierno? Liberó las tasas de interés, por ejemplo, de las tarjetas para que te cobren lo que se les cante. Reforma financiera, ahora les voy a mencionar, pero la reforma financiera fue la ley de entidades financieras que rige hasta el día de hoy. Muy libres. Liberación de los alquileres. Lo mismo que hizo Milei. Eliminación de los subsidios. Lo mismo. Libertad para inversiones extranjeras. El RIGI. Libertad de contratación y salarios. Lo que están haciendo ahora, poniendo de techo a las paritarias. Son demasiadas coincidencias, pero sigo, sigo. Vamos a volver a las tapas de Clarín, porque esto le daban simulaban cierta legalidad con la Comisión Asesora sobre Legislación, la CAL, que decía comenzarán hoy las actividades sobre la Comisión Asesora sobre Legislación. Bueno, ¿cuáles fueron las prioridades que tuvo esa comisión? Esa etapa es del 20 de abril. Bueno, el 21, ya tenemos las prioridades, el contrato de trabajo. El contrato de trabajo. ¿Vieron que siempre se trataba de plata? Lo primero que querían eliminar eran las leyes laborales. Lo primero que querían eliminar. De hecho, a los pocos días, el 25 de abril del 76, ya estaba eliminado. Ya rigen las modificaciones de la ley de contrato de trabajo. En un mes ya habían eliminado los derechos laborales. Para eso, el 24 de marzo,
Habían secuestrado a decenas de trabajadores, muchos de ellos delegados, integrantes de comisiones internas. Era por plata. Había un grupo de empresas que querían menos derechos laborales. Y ahí está, lo primero que hizo la dictadura. Y seguimos, porque quiero que se recuerde mucho hoy a Martínez de Hoz, entre otras cosas porque murió impune. Murió impune. Martínez de Hoz murió en su casa, tranquilo, sin ninguna condena. Videla murió en el baño de un penal. Y Martínez de Hoz era el que llevaba adelante todo esto y lo explicaba de vuelta, y quiero volverles a compartir otro archivo de Martínez de Hoz explicando sus grandes cursos de acción durante la dictadura. Etapa que nos ha tocado llevar a cabo la transformación de conceptos que han venido primando en el país en los últimos 30 años casi sin interrupción. Una de las labores principales a que nos hemos dedicado ha sido lo que hemos llamado el redimensionamiento del Estado y sus funciones bajo estos mismos conceptos. Ello ha comprendido 5 grandes cursos de acción. El primero es la reducción del déficit del presupuesto nacional y su financiamiento no inflacionario. El segundo, la reducción y la racionalización del gasto público. El tercero, el programa de privatización de las empresas estatales. El cuarto, el reordenamiento y la reprogramación de la inversión pública. Y el quinto, la reforma del sistema impositivo, su actualización, simplificación, modernización y el mejoramiento del aparato de recaudación. ¿Les suena otra vez? ¿Qué dice Milei? Hay que reducir el déficit y eso es la única forma de combatir la inflación. Punto 1 de Martínez de Hoz. ¿Qué dice Milei? Motosierra. Reducción del gasto público, decía Martínez de Hoz. ¿Qué dice Milei? No sirven de nada las empresas públicas. Privatizaciones, decía Martínez de Hoz. ¿Qué dice Milei? Basta de obra pública. ¿Qué decía Martínez de Hoz? Reordenamiento y reprogramación de la inversión pública. Es demasiado parecido. Es demasiado parecido. Y no es posible sin complicidades. Siempre decimos, no es Milei solo, y no fue ni Videla solo, ni Martínez de Hoz solo. Había mucha gente que callaba, que era cómplice, y que normalizaba esa situación. La normalizaba. La gran tarea en ese momento del diario Clarín, y ahora les voy a explicar por qué, y ese por qué tenía un nombre propio que era papel prensa, pero ahora voy a llegar. La gran tarea era normalizar algo que no era normal, que era la imposición de un modelo económico de valorización financiera a través del terror. Y alguno podrá decir, bueno, pero por ahí no sabían, por ahí Clarín no sabía, por ahí La Nación no sabía, por ahí los periodistas no sabían. Algunos sí sabían, hay más de 100 periodistas desaparecidos. Entre ellos Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh dejó testimonio de que toda la complicidad mediática fue pensada, planificada y ejecutada. Y lo dejó testimonio porque Rodolfo Walsh escribió al primer año de la Junta Militar todo lo que el sistema de medios de ese momento se callaba. Y lo dejó por escrito en una carta abierta que le escribe a la Junta Militar, que es, y si pueden hoy léanlo completo, yo ahora les voy a leer un par de fragmentos, uno de los textos más importantes que tiene la literatura argentina. Porque esta carta abierta es el testimonio de todas las otras complicidades que no decían esto. La carta dice, la censura, arranca así, la censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Así arranca la carta. Tiene otro fragmento, les quiero leer varios
les repito, si pueden léanla completa, es para mí, repito, un documento imprescindible de la historia argentina. Y en el punto 2 ya decía Rodolfo Walsh, esto es a un año del gobierno de la dictadura. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente en este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarse después de los 50 o 60 que lo hacían, fueron a su turno secuestrados. De este modo han despojado ustedes a la tortura, de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. Si Rodolfo Walsh, que estaba clandestino y perseguido, sabía esto, y solo, ¿no lo sabían el resto de los medios? Lo sabían perfectamente, pero se callaban. Se callaban. Rodolfo Walsh, el 25 de marzo, al año de la dictadura, ya escribía eso. Y seguía detallando lo que pasaba. Decía, la falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios, junto con la picana y el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida de que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo que ustedes mismos han perdido. Un año había pasado y ya se sabía de las torturas. Ya se sabía de los métodos que utilizaban, aprendidos de los franceses. Les recomiendo siempre el documental Escuadrones de la Muerte de la Escuela Francesa de Marie-Monique Robin, donde cuenta cómo los franceses le enseñaron a los militares argentinos a hacer todo esto. Y aprendieron bien. El primero fue el general Alcides López Aufranc, y él trajo esos métodos a la Argentina para aplicarlos. Y Walsh ya lo publicaba. Y decía, entre 1.500 y 3.000 personas han sido masacradas en secreto después de que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. 25 cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Florial Avellaneda, atado de pies y manos con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles según su autopsia. Si Rodolfo Walsh sabía esto a un año de la dictadura, ¿cómo no lo sabían en Clarín, ni en La Nación, ni en el resto del sistema de medios? Y esto del negrito Avellaneda, Florial Avellaneda era un militante de la Federación Juvenil Comunista, de la FEDE, 15 años tenía. ¿Cuál era el riesgo? ¿Qué podía hacer un nene de 15 años en una dictadura? Y hay que volver al presente siempre, porque el caso del negrito Avellaneda fue uno de los tantos casos que nuestro Poder Judicial demoró durante años. El caso del negrito Avellaneda tardó 33 años en llegar a juicio oral, y fue uno de los casos que estuvo casi 10 años cajoneado en la Corte Suprema sin moverse, y tampoco lo resolvió la Corte Suprema. Un nene de 15 años, que era militante comunista. Esta Corte Suprema, Esta Corte Suprema. Por eso hay que seguir. Porque siguen cajoneando las causas por delitos de lesa humanidad, entre ellas esta que escribía Walsh en 1977 y que ya se sabía. ¿Qué más dice la carta de Walsh? Esta es la parte clave. Estos hechos,
dice Walsh, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones a los derechos humanos en las que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Dice, en un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional el 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar. ¿Les suena? ¿Les suena? Es lo que nos sigue pasando hoy. Nos bajan el salario, perdemos participación en el ingreso, tenemos que laburar más para no ser pobres. Y decía Walsh, con esa pluma maravillosa, congelando salarios a culatazos, mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas. ¿Les suena eso también hoy? Cada vez que vamos a reclamar y nos cagan a palos. Cuando van los jubilados a reclamar por su jubilación mientras les suben los medicamentos, la comida, los servicios. Siempre es una política económica y un terror detrás. Sigo mostrando partes de la carta de Walsh, este es el final, y dice, sin una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esta Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. Y tenía razón, porque fue interceptado cuando distribuía esta carta, y fue asesinado. Fue asesinado y todavía no sabemos dónde está el cuerpo. Y no le podemos llevar una flor. Y no podemos ir a agradecerle por haber dejado testimonio. No podemos ir los periodistas a llorar a nuestro máximo referente en su texto, en su investigación y en el testimonio que dejó escrito de que eran cómplices los medios de lo que estaba sucediendo. Si quieren memoria completa, díganos dónde está Rodolfo Walsh. Díganos dónde está Westergel. Díganos dónde están las hijas de Westergel. Díganos por qué agarraron a un nene de 15 años, lo empalaron y lo tiraron al río. ¿Quieren memoria completa? Denos la lista de dónde están los 400 hombres y mujeres que viven sin sus identidades. Nosotros queremos memoria completa, Denos las listas. Porque además las tienen. Clarín, además, les quiero mostrar esta tapa, antes de seguir mostrando. Eso que remarqué, en rojo, habla del gobierno y los diarios. Esa es la tapa de Clarín del 22 de abril. Un mes después, Clarín decía que no había censura. Que la censura a los medios había terminado a las 36 horas del gobierno. Por ende, el propio Clarín reconoce que no era censurado, que era parte. Y Arguindegui, que era el ministro del Interior de la dictadura, decía el proceso marcha según lo planeado. Y tan parte era que mientras Walsh contaba de las desapariciones, de las torturas, de los centros clandestinos, Clarín publicaba notas como esta, que la encontré en la hemeroteca, 1 de diciembre del 77, ya había pasado un año y medio de la dictadura. Y decía la ardua recuperación, diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente, y la nota cuenta de un lugar en el cual los extremistas reconocían lo malos que eran y lo buena que era la dictadura al permitirles estar en una suerte de spa de recuperación de sus ideas para después reinsertarse en la sociedad. Esto publicaban. Y la pregunta es ¿para qué? Bueno, para quedarse con un negocio. El negocio fue papel prensa. Papel prensa, en ese momento los diarios eran mucho más importantes que hoy. El diario papel era la clave para el dominio de la agenda mediática y se lo querían quedar.
Y el pacto fue ese. La idea fue de Martínez de Oz, de sacarle a la familia Greiber Papel Prensa, que era una fábrica que todavía no se había puesto en funcionamiento, estaba próxima a terminarse, y entregársela a Clarín, La Nación y La Razón, que eran los socios en ese momento en esto. Y para eso secuestraron a Lidia Papaleo. Greiber había muerto en un dudoso accidente de avión en septiembre del 76. A partir de eso estaban viendo qué hacían con la herencia de David Greiber. Y lo que se les ocurrió fue obligar a la familia Greiber a firmar un papel y luego secuestrarlos, torturarlos. Asesinaron a uno de las personas que trabajaba con Greiber. A Lidia Papaleo de Greiber la torturaron, la violaron, tuvo que ser operada en el cautiverio. Y finalmente se quedaron con Papel Prensa. Y lo inauguraron así: Videla, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto, y lo inauguraron. Ponelo. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera queda así inaugurada la planta de Papel Prensa. Tres grupos empresarios en realidad conforman la participación privada gruesa. Tres grupos empresarios que por su función específica son en alguna medida competidores. Pese a ello, los tres, con un objetivo común, como una sola entidad, pusieron todo su esfuerzo junto con el Estado para llevar adelante este proceso. Esto es todo un mensaje. O sea, el discurso le dio Videla y dijo que tres diarios, pese a que supuestamente eran competidores, se aliaban con el gobierno, en ese momento la dictadura. Eso es todo un mensaje, decía Videla. Y la imagen, si la pudieron ver, es el video de Videla con Ernestina Herrera de Noble, con Héctor Mañeto, con Saguier, con Bartolomé Mitre, con toda la banda, que después terminó impune. ¿Saben quién no quiso investigar a estos muchachos? El juez Julián Ercolini, con el fiscal Eduardo Tayano. Miren cómo se dan vuelta las cosas. Después a Ercolini lo encontramos viajando al Lago Escondido, invitado por Clarín. Y el fiscal Eduardo Tayano, entre otras cosas, es el que tiene que investigar a Milei en la estafa cripto. Cuando tuvieron que investigar a Mañeto, se fueron para atrás. Primero lo frisaron durante años y después lo sobreseyeron a todos, sin investigar. Lo peor de todo, porque yo insisto con las idas y vueltas, lo que en ese momento era Papel Prensa, hoy es Telefónica. Hoy son las telecomunicaciones. Clarín a cada gobierno le saca algo y después lo caga. Yo les voy a mostrar ahora, y es muy probable que ustedes no la conozcan, el acta donde Clarín y La Nación se ponen de acuerdo para cagarlo a Videla. Y ustedes me digan, ¿cómo? ¿Sí? Eso que está marcado en rojo es el acta en el cual ellos dicen: el Estado queda como accionista de Papel Prensa, pero lo dejamos de forma minoritaria. Entonces después, todas las cosas las arreglamos entre nosotros, entre Clarín y La Nación, y al Estado lo dejamos como el socio bobo. Si dejaron como socio bobo a la dictadura genocida, imagínate lo que van a hacer con Milei. Y está documentado esto. Está documentado. Hoy es Telefónica. Todo el tiempo se repite esto. Por esto, yo insisto con más memoria, más verdad y más justicia. Y esto, Papel Prensa, fue el precio de la complicidad. Y por eso Clarín no dijo nada. Y sabían de los desaparecidos, sabían de las torturas, sabían del robo de bebés. De hecho, todavía no sabemos cómo la dueña de Clarín se quedó con 2 bebés. Porque en esos años también hay 2 chiquitos, 2 bebés, que Ernestina Herrera de Noble se los apropió de manera irregular y todavía no sabemos quiénes son. Y ellos tampoco lo saben. Y tienen derecho a saberlo. Y nosotros también tenemos derecho a saberlo. Como los más de 400 hombres y mujeres que hoy tienen 40 y pico de años y no saben quiénes son. Pues los robaron. Robaron bebés. Torturaron.
violaron a las mujeres que tenían secuestradas. Mandaron a cientos de miles al exilio, entre ellos a mis viejos. Yo nací en el exilio de mis padres, perseguidos por esa dictadura. Y si quieren memoria completa, no nos hagan ir hoy, por ejemplo, al Parque de la Memoria, donde finalmente hay un muro con los nombres de nuestros desaparecidos, donde podemos ir y dejar una flor. Díganos dónde están, hablen, den las listas. Den las listas porque las tienen. Lo reconoció el propio Videla cuando en el libro El dictador, que hizo María Seoane, mi maestra, junto con Vicente Muleiro, le preguntaron a Videla sobre esto. Y Videla reconoció, por un lado, que no se podía fusilar. ¿Sí? Tenemos el archivo por ahí, perdón, no lo puse en esta ruta. Videla reconoció en ese momento que no se podía fusilar, porque la sociedad argentina no se lo hubiera bancado, y que en algún momento pensaron en dar las listas, pero decidieron que no. Decidieron que no. Entonces tienen las listas. ¿Saben dónde están? Ahí está. No se podía fusilar. Pongamos un número. Esto dijo Videla para el libro, para su biografía no autorizada. Pero la autorizada se la escribe Seferino Reate y toda esa banda. Esta fue la biografía no autorizada. Capítulo 5. No se podía fusilar, dice Videla. Pongamos un número, pongamos 5.000. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos. Ayer 2 en Buenos Aires, hoy 6 en Córdoba, mañana 4 en Rosario, y así hasta 5.000. No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo en esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. ¿Dar a conocer dónde están los restos? ¿Por qué? Pero, ¿qué es lo que podemos señalar? ¿El mar, el río de la Plata, el riachuelo? Se pensó en su momento dar a conocer las listas, como les subrayo ahí. Pero luego se planteó, si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder. ¿Quién mató? ¿Dónde? ¿Y cómo? Tienen las listas. Denlas. Y ahí Videla dijo, el que no estuvo de acuerdo se fue. ¿Saben quién era su mano derecha? Ricardo Joffre. Ricardo Joffre, el hermano de el Tata Joffre, que hizo el año pasado el video del gobierno de Milei, hablando de vuelta de memoria completa y etcétera. Lo mismo que ahora. Ayer el gobierno sacó un video de vuelta hablando de todo esto, no les voy a pasar ni medio segundo, pero sí quiero decirles que tenemos que insistir con más memoria, más verdad y más justicia, porque no hay nada cerrado. No hay nada cerrado. Incluso les diría que está bien que no haya nada cerrado, porque nosotros queremos vivir en democracia, incluso con los que piensan distinto que nosotros. Con límites, en democracia, sin violencia, sin asesinatos, sin torturas, sabiendo quiénes somos, teniendo nuestra identidad, en paz, como siempre nos enseñaron las abuelas, las madres, los hijos, los nietes. Y vamos a seguir con eso, Voy a cerrar simplemente, vamos al final, con 2 cosas que quería compartir hoy, porque en esta lamentable similitud entre este gobierno y la dictadura, que este gobierno llegó al gobierno por los votos, ya lo sé, pero impone un modelo económico con las mismas características que la dictadura y lo intenta poner a través del terror. Y hace unos días, en esa imposición del terror, un colega nuestro además, Pablo Grillo, terminó herido y sigue en estos momentos en una situación compleja. Y quiero mostrar 2 cosas. Una imagen de Pablo Grillo sacando fotos en un 24 de marzo. Esta es una foto de Diegote Disegno, que me la mandó, de él sacándole una foto a Pablo Grillo, un 24 de marzo, y me parecía lindo mostrárselo y compartirlas porque hoy tenemos que ir por Pablo también. Pablo no va a poder estar hoy. Y Pablo es víctima de la imposición de un modelo económico a través del terror, hoy. Y el otro es el papá de Pablo, de Fabián Grillo, que también convocó para ir a la marcha. Mirá, compartámoslo. Hola a todos y gracias. Mañana vamos a estar presentes junto a Pablo como bandera, que está mejor gracias al apoyo de todos y tomando el ejemplo de las madres en la lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia.
Abrazos grandes a todos y nos vemos mañana. Abrazo. Hoy nos vemos ahí, en un ratito. Salimos de acá, nos preparamos, comemos algo y nos vamos a la marcha. Por más memoria, por más verdad, por más justicia, por los 30.000 detenidos desaparecidos que seguimos reclamando dónde están. ¿Dónde están? Por los bebés robados, por los exiliados y sobre todo, como decía Walsh y como decimos hoy, por los millones sometidos a la miseria planificada, organizada por esa dictadura y continuada también por los gobiernos neoliberales y de derecha que tuvimos en democracia. Hoy, más memoria, más verdad, más justicia, nos encontramos los que estamos en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, los que están en todo el país, en donde estén, siempre en paz, siempre con alegría, con una sonrisa, pero no olvidamos, no nos reconciliamos y si quieren memoria completa, hablen. Tengan el coraje de hablar. Si no, van a seguir siendo unos cagones y nosotros vamos a seguir con una sonrisa pidiendo esto. Más memoria, más verdad y más justicia. ¿Verdad? Y más justicia. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del Año Santo 2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.